Tiempos de Misericordia, capítulo 5. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de el verdadero culto a la misericordia divina. Y hay que decir que dar culto, podríamos llamarlo o expresarlo así, es sinónimo de dar devoción, dar amor, es otorgar el asentimiento más profundo de nuestro ser. Y en ese orden de ideas, el culto dirigido a Dios es el culto de adoración. Solo a Dios adoramos. Él merece nuestra adoración y glorificación, porque adorándolo lo reconocemos como lo que Él es, Dios, y nos entregamos por amor a través de la adoración a su santa voluntad. Mientras que, por ejemplo, el culto a los santos es el de veneración, es decir, de alguien que intercede y que nos ayuda a acercarnos a Dios. El culto cristiano, la adoración, como enseñó Jesucristo, es en espíritu y en verdad, como lo encontramos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, en el verso 23. Y significa un culto inspirado por Dios mismo y que renueva el corazón humano, haciéndolo adorar. Es el mismo Dios el que nos mueve por su fuerza, que es la gracia, y con la cooperación de nuestra libertad nos lleva a la fe, la esperanza y la caridad y a la práctica de las virtudes cristianas. El culto cristiano también es sacramental, es decir, espiritual y corporal, visible e invisible, por nuestra misma condición humana de cuerpo y alma. Por ejemplo, los sacramentos, que son signos sensibles instituidos por Cristo y que nos comunican la gracia invisible de Dios. Hermanos, el ser humano está hecho para dar culto al verdadero Dios. Sin embargo, si no lo hace, pues tristemente puede terminar rindiendo su vida a su pensamiento, a su corazón, a sus emociones, a una persona, a una idea, a alguna cosa o a sí mismo, para reemplazar falsamente a Dios y para caer en su propia frustración. Adorar, hermanos, algo o a alguien distinto a Dios, lo digo con caridad, es idolatría. Poner en el lugar de Dios a algo o a alguien, poner por encima de la voluntad de Dios a algo o a alguien. Dar culto a Dios es la respuesta al gran interrogante humano: ¿para qué vivimos? La eterna búsqueda del sentido de la vida y de todas las cosas es una pregunta o un interrogante que constantemente se repite y se escucha. Y es el encuentro personal con Jesucristo, el Hijo eterno del Padre. Él es la cumbre de nuestra existencia y el verdadero anhelo de felicidad. Por eso, en San Juan capítulo 14, verso 6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. La Divina Misericordia es verdaderamente una experiencia de renovación para nuestra vida católica, porque mantiene idéntico a sí mismo la experiencia de la adoración al Padre en el Hijo y por el Espíritu Santo. Por la divina misericordia, Dios mismo quiere que lo adoremos como uno, trino y como la misericordia misma. Que amemos a Dios sobre todas las cosas, sabiendo que es un Dios cuya esencia misma es la misericordia, ya que Él así lo afirma en esta devoción. Él mismo se identifica con el amor y la misericordia, o como el amor y la misericordia. Y en el diario, en el numeral 180 y 611, él mismo expresa que su mayor atributo es la misericordia. Por lo tanto, la divina misericordia, debemos asumir, es una experiencia que renueva nuestro corazón en el modo de mirar y amar a Dios, y nos debe mover a adorar, a poner en el centro de nuestras vidas nuevamente a Dios. Esa es la oportunidad, volver a poner en el centro de nuestras vidas nuevamente a Dios. Hermanos, la divina misericordia es expresión
de ese culto pedido por Cristo en espíritu y en verdad, porque es una devoción que está impulsada por Dios mismo, que busca la renovación espiritual de los creyentes, de la iglesia y del mundo entero. Una renovación que es principalmente interior, espiritual, por medio de la confianza en la misericordia de Dios. Y es también un culto en verdad, porque es Dios mismo quien lo pide a la humanidad. Es una revelación suya. Y porque al exigirnos obras de misericordia, busca encarnar la confianza en la misericordia de Dios. Se cumple así la fundamental síntesis cristiana que encontramos en el texto del apóstol Santiago en el capítulo 2, en el verso 18. Dice así: muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Otro punto importante a decir es que la divina misericordia reaviva nuestra sacramentalidad del culto, porque nos enseña a adorar a Dios con el Espíritu, como decíamos, por medio de la confianza, y nos exige obras de misericordia al prójimo como testimonio irrefutable de nuestra confianza en Él. Además, la divina misericordia renueva nuestro acceso a los dos principales sacramentos, la confesión y la Eucaristía, que son los dos rayos que brotan de la fuente de la misericordia. La divina misericordia vino también a dar esperanza al mundo, a renovar la mirada entre los hombres, y el interés de Dios de transformarnos en reflejos de su misericordia, de ser misericordiosos como Él, y esto solo puede traducirse en un incremento del amor entre los hombres, porque sin un Padre común los hombres dejamos de ser hermanos y comenzamos a tratarnos como extraños o enemigos. Pero cuando sabemos que Dios es un Padre de misericordia, que envió a su Hijo único como la misericordia encarnada para salvarnos, y que ese amor misericordioso se devuelve con confianza en Dios y amor al prójimo, el mundo puede cambiar, nuestro entorno puede cambiar, nuestra vida puede cambiar. El Señor nos pide entonces en la divina misericordia dar culto a su misericordia. Primero, como decíamos, por la confianza en su misericordia unida a las obras de misericordia, y nos da esos 5 nuevos modos concretos de adorar su misericordia. En primer lugar, por la veneración de la imagen de Jesús misericordioso, y esta veneración está sustentada en la enseñanza de siempre en la Iglesia, que distingue adoración de veneración. Adoramos solo a Dios, por ejemplo en la Eucaristía. Veneramos a los santos o a las imágenes que lo representan. Ya dijimos también que la celebración de la fiesta de la Divina Misericordia, un culto litúrgico solemne perfectamente comprensible por la sacramentalidad de la liturgia católica, cuyos ritos son expresiones de la fe viva de la Iglesia, y también la coronilla y la hora de la misericordia, que son modos concretos de oración revelados por Cristo, y esa difusión de la divina misericordia que responde a esa propia expresión de alegría, de vocación, de todo bautizado, de ser apóstol de Jesucristo. Si tú sientes que esta experiencia te está sirviendo, pues hay que divulgarla, hay que darla a conocer. Pero también aquí hay que aclarar algo, y yo los invito a que escuchemos con humildad esto, que pueda haber una verdadera devoción y una falsa devoción a la divina misericordia. Sobre todo en estos tiempos es importante conocer bien lo que significa la misericordia divina para profundizar en ese atributo divino que nos enseña a ser misericordiosos y a no equivocarnos en una falsa concepción de la misericordia hoy tan fácilmente aceptada. Misericordia, hermanos, significa compadecernos de las miserias y desgracias del prójimo, pero no para quedarnos solo mirando, sino para orar, para ayudar, para sanar, para proteger, para hacer el bien. La verdadera misericordia es la que extrae el bien de todas las formas del mal. No ve el mal como bien supremo, sino que tiene la posibilidad de tener una mirada más profunda y poder extraer de ahí el bien. La verdadera misericordia no oculta el mal, ni hace caso omiso como si no existiese, y mucho menos disfraza el mal como bien. La misericordia de Dios supone el extraordinario y gratuito gesto de abrazar al pecador para renovarlo. Y para esta renovación hace falta siempre la respuesta humana, que es el arrepentimiento al que estamos llamados todos.
a reconocer con humildad esa condición de miseria que está en nosotros, porque Dios no va a obligar a nadie, pero Él nos invita constantemente. A veces nos aferramos a un pecado pensando que ahí hay alegría y no nos vamos dando cuenta que nos vamos alejando de la verdadera alegría que es la voluntad de Dios y que nos vamos acercando al abismo de la perdición. Esto ocurre con frecuencia y por eso en la relación entre Jesús y Santa Faustina, ella conoce el abismo de su miseria, pero confía en la misericordia y el Señor le hace saber su infinito amor. En el diario de Santa Faustina vemos claramente dicha situación expresada en el numeral 718. Ves lo que eres por ti misma, pero no te asustes de eso, le dice el Señor. Si te revelara toda la miseria que eres, morirías de horror. Pero has de saber, sin embargo, lo que eres. Por ser tú una miseria tan grande, te he revelado todo el mar de mi misericordia. Busco y deseo tales almas como la tuya, pero son pocas. Tu gran confianza en mí me obliga a concederte gracias continuamente. Tienes grandes e inexpresables derechos sobre mi corazón, porque eres una hija de plena confianza. No soportarías la inmensidad de mi amor que tengo por ti si te lo revelara aquí en la tierra en toda su plenitud. A menudo levanto un poco el velo para ti, pero debes saber que es solamente mi gracia excepcional, mi amor y mi misericordia no conocen límites. Que ojalá al escuchar estas palabras pensemos en nuestra condición de pecadores y humildemente aceptemos la invitación de Dios a abandonarnos en su misericordia. La falsa misericordia o la falsa devoción a la misericordia supone eliminar o atenuar tres elementos esenciales en la relación con Dios. Cuando no hay una verdadera devoción, no nos reconocemos en nuestra condición de pecadores como primer elemento. No tenemos la noción de la verdad, de la cual Cristo es plenitud. Y no vemos en nuestra vida de fe el anhelo y la posibilidad de la santificación, es decir, la necesidad de conversión del mal al bien. La falsa misericordia es aquella que niega o rebaja implícita o explícitamente los demás atributos divinos, como la santidad y la justicia divinas. Es ese falso culto que desprecia la verdad en pos de respetos humanos. La falsa devoción a la misericordia no redime, sino que hace como si no pasara nada. La misericordia de Dios, hermanos, no niega la justicia divina, su verdad, la necesidad de reconocer la justicia y de adecuarnos a ella. Pongamos un ejemplo simple. El caso de marido y mujer que están distanciados por una grave ofensa que él le hizo a ella. Ella quiere perdonarlo y él también quiere el perdón para volver a casa. Pero el marido no quiere reconocer que es malo embriagarse, no quiere luchar contra esa adicción que lo hace ser violento con ella y con los hijos. La esposa puede, por una falsa misericordia, perdonarlo y hacer como si nada, dejando a la injusticia como justicia en pos de un falso bien. Pero sabemos que esto es una bomba de tiempo y que tarde o temprano volverá a suceder y con peores consecuencias. Pero también la mujer puede optar por una misericordia real, que significa la tenacidad de exigir respeto y voluntad de cambio por el bien de su esposo, de ella y de su familia. Este cambio arduo supone entonces reconocer la verdad, afrontarla, y es el que lleva a un bien real, profundo y estable. En nuestra relación con Dios podemos llegar a pensar que la misericordia de Dios es como la de un padre blando que me perdona siempre como si estuviera obligado aun cuando no me interesa arrepentirme y cambiar. Esta situación hoy es muy real y muchas veces creemos que la misericordia de Dios es para que nos sintamos bien en el pecado. Pensemos en casos concretos que nos están impidiendo el acceso libre a los sacramentos. La verdadera misericordia de Dios significa aceptar la verdad, comenzar a sanar, no hacer como si no pasara nada.
Y cito esta frase: una madre, por no contrariar a su hijo, no va a dejar que se hunda en problemas y dificultades que lo pongan en riesgo. Pidámosle hoy al Señor entonces, como tarea, en cada una de nuestras oraciones y reflexiones, que nos ayude a no voltearle más la espalda a su misericordia, a girar nuestra vida, a darle espalda al pecado y a lo que nos separa de Dios, y a avanzar seguros y confiados hacia la misericordia del Señor. Hoy te invito como tarea a que te pongas delante del sagrario, a que visites el sagrario, si puedes hacerlo. Y si no puedes hacerlo, a que hagas un acto de veneración frente a la imagen de Jesús de la misericordia divina. Y le pidas al Señor que te lave con sus rayos de misericordia, unidos a esta oración. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como un manantial de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Amén. Sigamos entonces unidos para que muchos podamos decir una y otra vez: Jesús, en ti confío. Y que el agua y la sangre que brotan de su corazón divino caigan sobre nosotros para purificarnos, protegernos, liberarnos y sanarnos. Estuvo con ustedes Eduardo Plata, especialista en psicología clínica y salud mental y predicador católico. Dios les guarde a todos.